Buenas tardes. Primero quisiera agradecer a Externado, a la universidad y a Ámbito Jurídico este foro, este espacio para poder compartir con ustedes reflexiones importantes sobre un tema que creo que es de mucho impacto. Yo empecé a trabajar en televisión cuando ingresé en Revisión hace ya bastantes años, cuando eso no se había promulgado la Constitución del 91, y el tema de la responsabilidad pues era un tema que casi no se debatía, y el tema del control del contenido era un tema que tampoco se debatía. La televisión por ese entonces era un monopolio del Estado. Hablo de el control de la transmisión, de la emisión de la televisión, y había unos particulares que estaban, por decirlo así, alojados, de hecho le llamaban arrendatarios o concesionarios de espacios de televisión. En esa época a mí me llamó la atención, yo soy abogado, obviamente en las aulas nos enseñaban sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de opinión, pero me llamó la atención que había un comité de control de programación y otro de control de contenidos de comerciales. Los comerciales en Colombia se sometían a una junta, que hoy podemos llamarla claramente una junta de censura, y esa junta determinaba si un comercial era apto para emitirse a través del servicio de televisión. Obviamente era una conducta contraria, no solamente a la Constitución, aunque la Constitución no fuera tan clara, obviamente era contraria al espíritu de la Constitución y era contraria al Pacto de San José, que prohíbe la censura. Sin embargo, era una práctica, repito, que nadie cuestionaba desde el punto de vista jurídico. Algo cambió con la Constitución del 91. La Constitución del 91 al respecto simplemente dice no habrá censura. Voy a leerla. El artículo 20 de la Constitución dice: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. La Constitución se expide en el año 91, sin embargo, no es hasta el año en que la ley desarrolla esto para la televisión cuando se desmonta todo ese sistema de control de comerciales. O sea, durante muchos años, estoy hablando desde el año 91 hasta el año 95, siguió existiendo la Junta de Control de Comerciales que determinaba si un contenido podía ser apto o no. Un grupo de personas revisaba y determinaba de acuerdo a su buen criterio, a su buen juicio, porque no era una actividad reglada, si ese comercial podía ser visto por 30 millones de colombianos. En el año 95 se expide la ley 182 y la ley 182 equipara los contenidos de la programación y los contenidos de la publicidad. Yo entiendo desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista conceptual, el planteamiento del doctor Jekyll, que dice que la publicidad no necesariamente es información, porque no necesariamente toda publicidad informa de manera detallada sobre un bien o servicio. Sin embargo, comparte elementos de la información y por eso el legislador le dio ese tratamiento. Y por eso para mí, como medio de comunicación, la publicidad goza tanto de los derechos como de los deberes o de las cargas que implica transmitir información. El artículo 29 de la ley dice: salvo lo dispuesto en la Constitución y la ley, es libre la expresión y difusión de los contenidos de la programación y de la publicidad en el servicio de televisión, los cuales no serán objeto de censura ni control previo. Hasta ese momento, para todos los medios de comunicación,
pero digo especialmente para la televisión, que es donde yo trabajo, y es para quien va dirigido este estatuto, no había ninguna duda. El medio de comunicación no podía ejercer control previo sobre un comercial que se sometiera para su emisión ante el medio. ¿Qué distinguió siempre Caracol? Y eso lo ha compartido casi la mayoría de los medios. Caracol considera que respecto de la publicidad hay un control de legalidad, y digo de legalidad, aunque así no lo denomina la ley, porque es un control que proviene de leyes o reglamentos. La ley o el reglamento establece que no se puede emitir determinado tipo de publicidad en televisión o que se puede emitir bajo determinadas condiciones. Ese control de legalidad es un control objetivo, no hay lugar a ningún tipo de evaluación subjetiva por parte de quien lo revisa. Paso a explicarme. Cuando el superintendente hablaba de la responsabilidad o de la presunta responsabilidad de un medio por emitir un comercial sobre un producto medicinal que no tenía un respaldo científico, pues eso simplemente no podría ocurrir, porque el INVIMA establece qué medicinas pueden publicitarse y qué medicinas no pueden publicitarse. Medicinas que están bajo control médico, por decirle, un Valium, diazepam, no se publicita en televisión, no tiene permiso legal, permiso del Estado para publicitarse en televisión. Sin embargo, una aspirina, que es un producto de venta libre, tiene permiso para emitirse, pero únicamente cuando el producto haya sido tramitado ante el INVIMA, haya obtenido una licencia y el comercial haya sido aprobado por el INVIMA. Luego, no es un problema de publicidad engañosa, es un problema de control legal. Caracol puede básicamente negarse a emitir un producto de estos de venta libre que no cuenta con la licencia del INVIMA, pero que a su vez el comercial no cuenta con el permiso del INVIMA. Hasta ahí no hay ningún problema. Caracol no está ejerciendo control previo del comercial porque no se está pronunciando sobre el contenido del comercial, simplemente está verificando algo que la ley le ordena verificar. Otro ejemplo posible de eso, una rifa o un juego promocional que establece ya sea un banco o que establece una cadena de almacenes. Ese comercial debe obtener permiso previo de una entidad estatal, antes era ETESA, ahora se me olvida, pero es una nueva agencia del Estado que se encarga de ese tipo de permisos, y esa agencia determina si el permiso cuenta o no con los requisitos para salir al aire. En ese caso, el medio de comunicación no ejerce ningún control previo porque simplemente se limita a verificar que los requisitos legales se hayan cumplido mediante el otorgamiento de ese permiso. Como ese hay varios ejemplos. El alcohol, por decir algo, no cuentan con un permiso como tal, pero el alcohol tiene una reglamentación. Hay ciertos comerciales que pueden emitirse en un determinado horario, otros en otro horario, y hay otros que están proscritos. Es simplemente verificar la norma y contrastarla contra el contenido del comercial. Y el tabaco, por ejemplo, que tuvo durante mucho tiempo publicidad en nuestro país, hoy en día no tiene permiso para publicitarse. Luego simplemente el canal puede negarse a anunciar o a transmitir ese anuncio comercial sin incurrir en una práctica contraria a la ley. Sin embargo, respecto de otro tipo de comerciales, eso no es así. Y ahí es donde viene el conflicto entre la norma legal de la televisión, esa que dice que no habrá control previo ni censura, y la norma del Estatuto del Consumidor que establece que el medio será responsable cuando se le compruebe dolo o culpa grave. Yo concuerdo completamente con el doctor José Gregorio en que respecto del dolo no hay ningún problema. Sin embargo, no habría la necesidad de establecer una norma en el Estatuto del Consumidor en donde se dijera que el medio es responsable por dolo, porque si se comprueba que cualquier persona participó con la intención de causar ese daño, o sea, de transmitir publicidad engañosa, no se requiere que sea un sujeto calificado. El solo hecho de haber participado lo hace responsable de la sanción que allí se contempla.
Luego, repito, no era necesario incluirlo. En relación con la culpa grave es donde se presenta el problema y es donde pues, los medios han manifestado su preocupación. La culpa puede ser de dos tipos, puede ser culpa por acción o puede ser culpa por omisión, y en ambos casos puede haber culpa grave. La culpa por acción, pues la equipararíamos al dolo y no tendría ningún problema. El problema viene cuando se habla de la culpa por omisión. De un lado tenemos, repito, la norma del artículo 29 de la Ley 182 que le dice al medio de comunicación: no habrá control previo ni censura. Quiero hacer una aclaración. Igualmente concuerdo con el doctor José Gregorio en que la censura y el control previos no son un monopolio del Estado. Puede haber censura y control previo por parte de un particular. Si el particular tiene la potestad de impedirle a alguien dar información de algún tipo, pues tiene el poder de censurar y tiene el poder de ejercer control previo. Y entonces contra él también va dirigida la norma del artículo 29 de la Ley 182. Cuando digo que el problema radica en la culpa por omisión, ahí es donde uno se pregunta cuál es la conducta que el Estado y en especial la superintendencia espera de un medio respecto de la publicidad. Debe el medio hacer un análisis, entrar a determinar si el contenido del comercial es engañoso o no lo es. En ese caso, cabe la pregunta: ¿estaría entonces el medio, sobre pretexto de cumplir la norma del Estatuto del Consumidor, violando la norma del Estatuto de Televisión? A mi juicio, sí. Y no solamente estaría violando la norma del Estatuto de Televisión, estaría violando la Constitución que le impide aplicar la censura. ¿Por qué? Porque el medio, no solamente por salvar su responsabilidad, podría ser también con un criterio sano, un criterio aparentemente ponderado, podría decir: me niego a emitir su comercial porque considero que contiene elementos de publicidad engañosa. Ese juicio, ¿cómo lo realiza? Pues obviamente lo está realizando a priori. El medio cuenta con horas, ni siquiera con días, para determinar si codifica o no un comercial que se somete a su consideración. ¿Por qué? Porque, repito, la codificación es un proceso ágil. La codificación es un proceso en donde la agencia de publicidad o el anunciante lleva el comercial, la persona verifica, el ingeniero primero verifica que el comercial cumple con unos parámetros mínimos técnicos para emitirlo y luego verifican que cumple con ese control de realidad al que me he referido antes. Pero ese control es un control objetivo muy rápido. En ese momento lo que tiene que hacer es otorgarle un código. A mi juicio, si no se le otorga, estaría censurando al anunciante. Y yo me hago esta pregunta, porque siempre nos hemos hecho la misma pregunta al interior de Caracol. ¿Puede un medio determinar qué tipo de publicidad acepta y qué tipo de publicidad rechaza? A mi juicio no lo es. Si un medio no puede rechazar, por ejemplo, publicidad sobre condones, así el medio sea un medio que profesa una determinada creencia religiosa que le dice que eso no se debe publicitar, yo creo que el medio, como medio, no puede negarse a emitir ese comercial. Mejor dicho, no hay razones de conciencia para que un medio impida un comercial. Las únicas razones del medio para impedir un comercial son las que están establecidas en la ley. Los anuncios que en un determinado momento violen la ley son los que pueden ser negados, no aquellos que no lo violen. Por lo tanto, todo bien o servicio que está en el mercado tiene la posibilidad de ser publicitado, salvo aquellos que la misma ley les ha prohibido su comercialización, perdón, su publicidad, como es el caso del tabaco. No así aquellos bienes que están por fuera del comercio, me refiero, las drogas ilegales, las armas de fuego. Obviamente que no se pueden publicitar porque es que no se consiguen en el comercio, no son objetos que se consigan libremente en una tienda, en un almacén, en una gran cadena. Pero repito, respecto a aquellos bienes que sí lo pueden hacer, el medio no tiene la opción de negarse. Si lo hace, está infringiendo la ley de televisión. Pero además, pensemos en un problema práctico. Alguien dijo aquí que los medios eran calificados o cualificados y que no eran novatos en el tema.
Pues yo les quiero decir, Caracol es calificado para noticias, Caracol está calificado para programar televisión, pero Caracol no es un ente calificado primero para emitir publicidad o no para emitirla, para crear publicidad, para hacer publicidad. Ese no es el fin de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son vehículos para que se exprese la publicidad, pero es un tercero respecto del contenido publicitario. Cuando Caracol desea vender su imagen, contrata una agencia de publicidad. Caracol no es un experto en publicidad, pero tampoco es un experto en cada uno de los temas que se promocionan a través de la publicidad. Y entonces llega uno al absurdo de tener que tener gente calificada o cualificada en medicina, en deporte, en alimentos, cosa que no tiene ninguna relación con el objeto social del medio por ningún motivo. Pero yo quiero ir más allá. La norma obviamente cuando piensa en la responsabilidad y piensa en ese grado de calificación, está pensando en medios como la Casa Editorial del Tiempo, como El Espectador, como CNI, como RCN, como Caracol, que cuentan con una infraestructura grande, no digo para efectos publicitarios ni para efectos de controlar la publicidad, pero son empresas grandes que tienen un personal, digamos, calificado. Pero la superintendencia y la ley olvidan que también esa norma está dirigida a pequeños medios de comunicación. No es lo mismo una persona que va a llevar un comercial a un medio de comunicación como El Tiempo o como RCN, aquella que lo lleva a una emisora de provincia o a un periódico de provincia, en donde tienen menos elementos para calificar si una publicidad puede llegar a ser engañosa o no. Creo que es un error darle esa interpretación a la ley. Afortunadamente, lo digo, no se ha expedido el fallo puede corregir eso, porque yo creo que esa no es la intención de la Corte. La Corte no puede pretender que el medio de comunicación sea activo en el análisis de la publicidad para determinar a priori si la publicidad es engañosa o no. Y voy a poner un último ejemplo respecto de lo que termina siendo un absurdo. La superintendencia cuenta seguramente con días, semanas, meses y aún años para determinar si un determinado caso constituye o no publicidad engañosa. Dudo que la superintendencia en cuestión de horas o de días pueda determinar si un caso constituye o no publicidad engañosa. Y se supone que la superintendencia es un ente especializado para llevar a cabo investigaciones de este tipo. Si la superintendencia no cuenta con esa capacidad, ¿por qué le exigiría entonces a un particular ajeno al anuncio que tenga la capacidad para determinar si la publicidad es o no engañosa? Repito, a mi juicio, cualquier calificación a priori, o sea, sin conocer las pruebas, sería un control previo e implicaría una censura. Yo alguna vez le preguntaba a algún funcionario por qué el Estado entonces no creó, parejo con esa ley, una entidad estatal que hiciera la revisión de los contenidos, porque eso implicaría censura. Seguramente a los ojos de la comunidad internacional nos veríamos muy atrasados en materia de respeto de derechos de información, así sea información comercial, porque a mi juicio, y yo ahí discrepo del doctor Jekyll, yo creo que la información comercial debe tener, así como debe tener una responsabilidad, debe tener una protección del Estado. El anunciante debe tener el derecho de emitir su comercial y ser después sujeto de una responsabilidad posterior, pero tiene el derecho de emitir su comercial. No puede ser que el medio de comunicación se erija entonces en censor de los anunciantes y tenga la facultad legal de determinar qué comerciales salen o no al aire. Esa práctica no solamente sería contraria a la ley, sino que daría lugar a otro fenómeno que se llama corrupción, y lo sabemos. Todos los países que eliminan los trámites tienden a evitarlos para evitar un mal mayor, que se llama corrupción. La responsabilidad deviene de poder tener control sobre una actividad. Eso
nos los enseñaron a todos en el aula de estudios de Derecho. ¿Por qué los niños no son responsables? Simplemente porque no tienen capacidad de decidir, porque no tienen control sobre lo que hacen. Y yo lo aplico entonces a los medios de comunicación. Si un medio de comunicación no tiene la posibilidad de impedir que un comercial salga al aire, no se le puede hacer responsable. Yo no creería que pueda haber responsabilidad sin poder ejercer control. Pero si tenemos que ejercer control, entonces estaríamos violando la ley. Y repito, es un sinsentido, porque o entonces ejerzo ese control que me exige la norma e incumplo la norma de televisión que dice que no habrá control previo, o ejerzo el control previo simplemente y entonces incurro en una censura. Yo creo que habría que buscarle por eso una interpretación que no viole la ley de televisión y una interpretación que no viole el espíritu de la Constitución, que dice que la información debe ser libre con responsabilidad. La responsabilidad debe ser entonces ulterior. Por último, simplemente quería hacer una reflexión sobre la publicidad engañosa en general. Yo pienso que el límite, como decía el señor Quintero, es un límite bastante sutil. No se sabe en qué momento un anuncio pasa de ser publicidad simplemente recursiva a convertirse en publicidad engañosa. Pero creo que para eso hay que usar también algo que tenemos todos los humanos, que se llama sentido común. Me llamó la atención el caso del doctor Rengifo sobre el gato en el horno eléctrico, porque es sinceramente falta de sentido común. A pocas personas se le ocurriría hacerlo, pero hay quienes lo hacen. Y obligar entonces al productor de ese bien a publicar una lista de para qué nos sirve el artefacto me parece bastante desproporcionado. Yo no quisiera imaginarme qué tendrían que hacer los productores de bananos y de plátanos para que no se le diera un uso distinto del que la naturaleza le ha dado a ese tipo de bienes. Gracias.